Bueno, vamos a hablar ahora en el módulo 2 de química de las arcillas. En la tabla de contenido en esta parte vamos a tratar sobre la estructura de las arcillas para entender el comportamiento y también entender cómo se las puede inhibir. Después vamos a hablar de las arcillas una vez que se depositan en nuestras formaciones, en la corteza terrestre. Ya no son arcillas, que es el mineral, sino que se denominan lutitas y estas tienen ciertas propiedades que les son dadas por el contenido de arcillas. Y después vamos a ver cómo se puede inhibir en el caso de perforación estas arcillas para que no nos causen un gran problema a la hora de tratar de tener una buena limpieza del pozo, controlar el peso del lodo, lograr una buena tasa de penetración, de perforación por hora. Bueno, de forma genérica, en la Tierra se encuentran tres tipos de rocas, tres categorías. Tenemos lo que son las rocas ígneas, que es básicamente el magma que sale en los volcanes, ya sea en tierra como sabemos que también hay volcanes bajo los océanos, las dorsales mesooceánicas. Inmediatamente que sale ese material fundido se solidifica rápidamente formando las rocas ígneas. Estas rocas, que fueron las originales del mundo, después se fueron desgastando y ese proceso de desgaste por la erosión del viento, del agua, genera sedimentos, detritos de distintos tamaños que se van depositando en el fondo de depresiones o cuencas, y con el pasar de los años capa tras capa van siendo enterradas cada vez a mayor presión y temperatura y se generan lo que se llaman las rocas sedimentarias. Es el asentamiento de partículas debido a la meteorización del agua, aire o a la precipitación de minerales. Adicionalmente, estas rocas sedimentarias en oportunidades, cuando quedan atrapadas a mucha profundidad y hay una gran columna litológica por encima que ejerce mucha presión, y también a medida que se van profundizando la temperatura de la corteza terrestre va aumentando gradualmente, y además quedan expuestas a la lixiviación, al paso de fluidos que generan precipitados o directamente disuelven parte de los minerales que tienen, se genera un proceso que se llama, que las transforma en lo que se denomina rocas metamórficas, que no es otra cosa que el cambio de la forma de la roca. Esto ocurre solo esencialmente estos cambios metamórficos se producen en sólidos, afectando a las rocas y produciendo un cambio en la composición mineral y en la microestructura, en la textura de los minerales, en el tamaño, en la forma, en la orientación. También las propiedades petrofísicas de una roca sedimentaria son bastante diferentes a estas metamórficas. ¿Por qué están resaltadas las rocas sedimentarias acá? Porque el 90% de nuestros reservorios en el sector de hidrocarburos se encuentran en rocas sedimentarias, y hay algunos casos de rocas metamórficas que han sido fracturadas, porque estas en general prácticamente tienen una permeabilidad muy bajita y una porosidad primaria muy baja, pero en ciertos casos cuando han sido naturalmente fracturadas o microfisuradas también pueden transformarse en rocas reservorios, pero el 90% diría de los casos para nuestra industria se encuentran aquí. Si hacemos una clasificación por tamaño y tipo de grano de las rocas, tenemos en el tamaño de gravas, que son partículas de más de 2 milímetros de tamaños, tenemos lo que son ripios de 4 a 64 milímetros, de 4 milímetros a 6 centímetros y medio, gránulos de 2 a 4 milímetros, y después tenemos las clasificaciones más comunes de arena gruesa, media, fina, limos o silt. Acá están los tamaños promedio, digamos, o el rango, mejor dicho, de tamaños de cada una de estas categorías.
Y como vemos, nuestra arcillita, o arcilla, perdón, está aquí abajo, menos de 4 milésimas de milímetro en el tamaño de los granos, de las partículas de las arcillas. También existen otras clasificaciones de las rocas sedimentarias según el porcentaje de redondeo de los granos. Se las puede clasificar en angulares, subredondeadas o bien redondeadas. Por la clasificación que han tenido esos granos, cuando existen mezclas de granulometrías de distinto tamaño muy variables, se las dice pobremente seleccionadas o muy bien seleccionadas cuando todos los tamaños de granos son muy parecidos entre sí. Y también se las separa, se hace una clasificación entre lo que compone los granos propiamente dichos y la matriz, que es lo que rellena, o el espacio intergranular con que se encuentran rellenos. Bueno, antes de hablar de composición de las arcillas, aquí en estos dos gráficos de torta se muestra cuál es el porcentaje de los elementos que ocurren más frecuentemente en la corteza terrestre por peso y por cantidad de átomos. Los porcentajes varían porque las unidades de medición son distintas en que se expresan, ¿no? Pero básicamente siempre el oxígeno es el que se encuentra en mayor proporción, seguido del silicio, y después en menor proporción, pero también abundante, está el aluminio, el hierro, el calcio, el sodio, el potasio, el magnesio, y después todos los demás minerales, elementos más raros que se encuentran de la tabla periódica en la corteza terrestre. ¿Por qué mostramos esos dos gráficos de torta? Porque resulta que nuestras amigas las arcillas, en su configuración más básica, que es un mineral que es un óxido de silicio, genera una estructura tetraédrica de silicatos donde los átomos que la componen son el oxígeno, 4 de ellos, y un átomo de silicio en el centro. Esta es una de las estructuras cristalinas de las arcillas más comunes en la Tierra, formando esta estructura cristalina tetraédrica con estos dos átomos, que por coincidencia son los que están presentes en mayor porcentaje en la corteza terrestre. Esta estructura cristalina de las arcillas, que es básicamente una pirámide con el átomo de silicio en el centro, tiene 4 caras triangulares. Aquí se muestra la pirámide idealizada. Y si sabemos que el oxígeno tiene una carga negativa de -2 cada átomo, y tenemos 4 en cada vértice, y el silicio tiene una deficiencia de electrones, tiene una carga neta positiva de +4, si hacemos la sumatoria nos da que esta estructura tetraédrica tiene un desbalance de carga de -4, o es decir, tiene 4 electrones más que la cantidad de protones que se encuentra en la sumatoria. La sumatoria de todos los electrones supera en 4 la sumatoria de todos los protones que se encuentran en esta estructura. Bueno, las arcillitas, así estructuras tetraédricas, son por ende estructuras con una cierta cantidad de energía, y a la naturaleza no le gusta tener demasiada energía almacenada, siempre tiende naturalmente hacia el estado de menor energía. ¿Y cómo logra esto la arcilla? Bueno, aquí dijimos que esta estructurita tiene una carga de -4. Si se unieran 4 de estos tetraedros a través de los vértices en una cadena, tendríamos 4 átomos de silicio por 13 de oxígeno. Si hacemos la misma compensación que hicimos en sumatorios de cargas, nos da que tendría una carga neta de -10. Mientras que si tuviéramos 4 de estas estructuritas, tendríamos -16. Acá ya hubo una optimización en la naturaleza, ir hacia un estado de menor energía.
Lo mismo sucede cuando se forman anillos, que son de 1, 2, 3, 4, 5, 6 de estas estructuras. Cada uno de estos tetraedros por separado sumaría 24 menos 24, mientras que formando un anillo suman menos 14, y en el caso de láminas, como están representadas aquí, con 3 anillos vinculados entre sí, fíjense que esta diferencia porcentualmente cada vez es mayor. Acá estamos hablando de que sería menos 56 y tiene un total de menos 20. Pueden hacer la matemática para ver a lo que me refiero. Y estas son las proporciones silicio-oxígeno. También vimos que dentro de los elementos metálicos que se encuentran en la corteza terrestre, además del silicio, si volvemos hacia atrás, también tenemos aluminio, hierro, calcio, sodio. Es decir que si en vez de encontrarse un átomo de silicio, el que ocupa el centro de la estructura cristalina de la arcilla fuera un átomo de aluminio, por ejemplo, que tiene una carga de más 3, la estructura que se forma son dos tetraedros con las bases, digamos, una base común, que esta figura se llama octaedro, tiene 8 caras. Aquí se muestra cómo se disponen cuando se juntan en anillos o cadenas. Y este grupo aquí, en vez de ser oxígeno, en algunas ocasiones puede ser hidróxido. Pero en el caso de que sea oxígeno, se puede ver que el desbalance es mayor aún, es menos 9. Antes teníamos en la estructura tetraédrica un desbalance de menos 4, y aquí, yendo a una estructura octaédrica, es de menos 9, porque claro, son más oxígenos y el aluminio encima tiene más 3 en vez de más 4 como el silicio. En todo caso, lo que se quiso mostrar con la anterior ilustración, las dos anteriores ilustraciones, es que en el caso de una estructura cristalina, de la estructura cristalina de las arcillas, cualquier sustitución catiónica de silicio por cualquiera de los otros átomos que lo puede reemplazar no hace más que aumentar este desbalance de cargas, porque cada uno de estos sucesivos átomos tienen cada vez menos cantidad de carga positiva, menos 3, perdón, más 3 el aluminio y el hierro, más 2 el calcio, bueno, la otra forma del hierro, magnesio, y 1 en el caso del sodio y el potasio. Y además, como pueden ver, los radios iónicos también cada vez incrementan más y más. Esto está medido en angstrom, que son por 10 metros por 10 a la menos 10. Bueno, las arcillas, así, estos cristales de arcilla se reúnen, como vimos, para reducir el desbalance de carga total, pero no se combinan solamente los tetraedros con los tetraedros y los octaedros con los octaedros, sino que se forman normalmente combinaciones. Algunas de ellas tienen una relación 1 a 1, que sería una capa de átomos tetraédricas de cristales, perdón, y otra de cristales con una estructura octaédrica. A veces la arcilla tiene esta otra composición donde tiene una relación 2 a 1, ¿no? Normalmente, como ya vimos, la capa tetraédrica tiene un átomo de silicio en el centro, mientras que la octaédrica tiene uno de aluminio con el grupo oxígeno o hidróxidos en los vértices. Entonces, la primera descripción del tipo de arcilla según su estructura cristalina la encontramos aquí, que hace referencia básicamente a cómo se superponen estas estructuras cristalinas para formar las partículas de arcilla.
y eso se le dan distintos nombres. Cuando son relación, por ejemplo, 1 a 1, como en el caso de la kaolinita, cada una de estas unidades, como vimos recién, una unidad de 1 a 1 con otra unidad de 1 a 1, se unen por enlaces débiles entre sí, no son enlaces iónicos, formando un sándwich de 2 y 2. También se puede dar el caso de que se junten dos de esas estructuras de relación 2-1. Acá se juntaron en la primera dos estructuras de relación 1 a 1, en el segundo caso dos estructuras de relación 2-1, me refiero a dos tetraédricas por una octaédrica. En ese caso se denomina hilita, ese cristal, esa partícula, perdón, de arcilla. Normalmente se encuentran unidas por una capa de cationes de potasio que se ubican en lo que se denomina intercapa entre cada una de estas estructuras cristalinas. Acá tenemos los cristales individuales que forman una estructura cristalina, dos estructuras cristalinas entre sí forman una partícula de arcilla. Aquí se ve que la distancia medida desde la lámina tetraédrica hasta la próxima lámina tetraédrica es alrededor de 1 nanómetro o 10 a la menos 9 metros. En el caso de la clorita es la misma, dos cristales de relación 2-1 que se unen pero tienen una lámina de un hidróxido entre medio, pero esto le genera una separación un poco mayor que en el caso de tener un catión de potasio, a 1.4. Luego tenemos las especies vermiculita y esmectita, conocida como monmorilonita, más famoso el nombre, que son dos estructuras cristalinas 2-1 y 2-1 también, con la diferencia que ahora en este espacio interestructura, intercapa, tenemos cationes con su esfera de hidratación con moléculas de agua que ya vamos a ver enseguida y la distancia se incrementa. Y aquí es lo mismo con la diferencia que existen más de estos cationes intercapa colocados en la intercapa precisamente, ampliando cada vez más esta distancia de hasta 2 nanómetros. Esto hace que, veremos que esto hace que las arcillas según la estructura sean más expansivas hasta altamente expansivas. En esa intercapa, por ejemplo en el caso de la hilita donde se encuentra el catión potasio, está unido con cada una de estas capas de arcilla, de estas estructuras cristalinas, por 6 uniones fuertes y 6 enlaces débiles. Mientras que en el caso, por ejemplo, vamos a decir de una vermiculita, existe una capa de hidratación formada por un catión, en este caso ya no es el potasio, sino que es el calcio rodeado por su capa de hidratación, que son moléculas de agua. Estos son enlaces todos débiles que hacen que las dos estructuras cristalinas se mantengan unidas, pero esta atracción que genera este catión con su capa de hidratación, la atracción que genera entre estas dos estructuras es mucho menor que la que puede generar, o la que genera, mejor dicho, el catión potasio. Es decir, el catión potasio es mucho más competente para mantener estas dos estructuras cristalinas unidas que en este otro caso el catión de calcio con su capa de hidratación. Entonces, en base a lo que se explicó recién, aquí tenemos ubicadas los distintos tipos de arcillas: kaolinita, hilita, clorita, esmectitas y vermiculitas. Aquí vemos cuál es el catión para cada tipo de arcilla que se ubica en la intercapa y cuántas son las capas de hidratación. Vimos que cuando hay potasio no hay capas de hidratación, son 0.
Pero las esmectitas, que son las momorionitas, depende cuál es el catión que se ubica en la intercapa, es la cantidad de capas de hidratación que se pueden ubicar. En el caso del sodio y el litio son infinitas. En el caso de que el que se ocupe o se ubique en la intercapa fuese calcio, magnesio, bario, son tres. Cada una de estas capas de hidratación, recuerden que esta estructura es una capa de hidratación. En el caso de las momorilonitas, cuando se ubica el catión potasio son dos, y en las vermiculitas potasio o magnesio son dos. De todas maneras vemos que el potasio es de los más eficientes porque reduce, digamos, incluso para las variedades más expansivas, reduce la cantidad de capas de hidratación. Por eso siempre se habla del potasio como un buen estabilizante, ¿no? Que evita la desgregación de las arcillas. Lo que vamos a ver a continuación es un video, está en inglés, yo lo voy a ir traduciendo, donde se muestran hay dos muestras de suelo, un suelo arenoso y un suelo arcilloso. El suelo arenoso tiene solo 12% de contenido de arcilla por ciento en volumen y el arcilloso un 45%. An important property of clay soils is their shrink and swell behaviour as they dry and wet respectively. This property causes cracking of soils in the summer and swelling in the winter. This video is a short illustration of the effect of water on clay soils. Bueno, es un video que va a mostrar el efecto del agua en un suelo arenoso y uno arcilloso. También el comentarista dice que en el invierno, que para ellos es húmedo, por eso los suelos arcillosos se hidratan, se hinchan, y en el verano, cuando llueve menos, se resecan y se quebrajean. The soil on the left is a sandy loam. It is 72% sand and only 12% clay, whereas the soil on the right is a clay loam with 33% sand and 45% clay. The clock at the bottom is real time. This video shows 20 minutes speeded up by 50 times. Este reloj en tiempo real lo van a acelerar, son 20 minutos lo que van a mostrar, acelerado 15 veces para ver el efecto de manera más rápida. We wet the soils by adding water to the dishes beneath the two soils. Van a agregar agua entre los platos, a los platos donde están contenidos los dos tipos de suelos. Beneath the two soils. The clock starts as water is added. Keep an eye on the clay loam over time, but also watch the sandy loam. Look out for the colour change as the wetting front moves through both soils. Wetting the soils causes them to expand. The sandy loam actually expands by 2% because it contains a small amount of clay. Bueno, el suelo arenoso solo se expande un 2% porque contiene muy poca cantidad de arcillas. El agua es succionada por ambas muestras por capilaridad. The clay loam expands by 30% of its original volume. This is a bulk density change from 1.2 to 1 gram per centimetre. Mientras que el suelo arcilloso se expande un 30%, reduciendo su densidad de 1.2 gramos por centímetro cúbico a 1 gramo cubed in just 20 minutes. en solo 20 In minutos. more compacted soils, expansion will be less. Si el suelo si el suelo fuera más compactado que esta muestra, la expansión no sería tan grave o tan grande. Of clay. The clay loam expands by 30% of its original volume. This is a bulk density change from 1.2 to 1 gram per centimetre cubed in just 20 minutes. In more compacted soils, expansion will be less. The expansion is caused by hydration of the crystal lattice in the clay minerals, as the water is drawn up into the soil by capillary action. Bueno, es la hidratación que estábamos mostrando recién de las arcillas. The process of shrinkage is this in reverse. During evaporation, water is removed from the lattice and the minerals shrink in volume. El proceso inverso, el de evaporación, cuando se calienta se remueve el agua de la estructura cristalina de las arcillas y se
se compacta de nuevo el volumen y se quebrajea. Digamos, se vuelven quebradizas las arcillas, que veremos que eso es un efecto que ocurre también cuando se las sobreinhibe. Más adelante vamos a ver cómo sucede eso. Existen distintos métodos para medir la reactividad de las arcillas. Uno de los más comunes es la capacidad de intercambio catiónico, por sus siglas en inglés SEC, Cation Exchange Capacity creo que es, y se mide en centimol por kilo. Es básicamente la medida del número de cargas negativas disponibles para fijar cationes. ¿Dónde se fijan los cationes en una arcilla? Ya vimos que cuando apilamos relación 2-1, es decir, dos capas tetraédricas con una octaédrica, van surgiendo las distintas variedades de las arcillas, vermiculitas, por ejemplo, esmectitas, hilitas. Entonces, la capacidad de intercambio catiónico es externa y externa, y son afectadas por distintos factores. Esto no se puede medir por separado, se mide en conjunto, pero la externa depende del pH del medio en el cual se encuentra la arcilla y del tamaño de los cristales, como vamos a ver más adelante. Ustedes se pueden imaginar que cuando uno subdivide el mineral de arcilla cada vez en tamaños más grandes, aumenta el área de reacción disponible para la absorción de los cationes en toda su superficie. Y después vimos el tema de sustitución de cationes internamente, la sustitución intercapas. Todo eso se mide con esta propiedad, donde la vermiculita, la monomorilonita, son de las que tienen mayor capacidad, medida de esta manera, las menos reactivas o las menos expansivas, como vimos, kaolinita, hilita y la clorita. Aquí se pueden dar una idea de que esto está medido en micrones y esto en Angstroms. Es decir, en realidad esto está exagerado, pero estas son laminillas sumamente finitas y mucho más grandes en términos de áreas, de superficies aquí arriba. Porque uno lo ve así, pareciera que fuera un cubito, pero en realidad es una lámina bien finita, bien extendida. Entonces, ¿por qué queremos evitar la hidratación de arcillas? Bueno, cuando las arcillas se hinchan durante la perforación de un pozo, trae muchos problemas, entre ellos problemas de circulación, de altas presiones, problemas en los viajes, swabbing en la sacada o pistoneo que genera problemas de well control, problemas de surge o sobrepresión en fondo cuando se viaja hacia fondo, demora las carreras enormemente de sacada de los VHAs por el arrastre de todo eso que viene pegado. Pero normalmente en perforación uno se da cuenta cuando trae el VHA de nuevo a superficie cómo realmente se encontraba embolado, como se le dice en la jerga, el mismo por todas estas arcillas reactivas que encima son sumamente pastosas, sumamente adherentes, gelatinosas, y se pegan fácilmente a cualquier estructura metálica, ¿no? Aquí este video lo ilustra claramente cuando comienza a salir un VHA. Ya hablamos el otro día, este es el tubo conductor. Aquí obviamente todavía no hemos instalado VOP, estamos perforando la sección de superficie donde no hay riesgos de descontrol de pozo. Y este es el flow line que va hasta la caja recolectora de las arandas, como lo vimos en el módulo anterior. Ahí se ve cómo comienza a salir el VHA. Fíjense que el lodo sale hacia arriba porque prácticamente es empujado como un pistón por toda esa arcilla, la cual cuando llega por encima del tubo conductor se desmorona. Fíjense, eso es un VHA completamente embolado saliendo de... Esto ocurre normalmente con las arcillas más jóvenes, más reactivas, que se encuentran en los tramos de superficie de las perforaciones, no tanto a más profundidad donde las arcillas ya son más viejas, menos reactivas, sino en donde las arcillas son jóvenes, y esto es algo bastante habitual en los llanos. Bueno, recién mencionamos que las arcillas
cuando se sedimentan y se transforman en rocas sedimentarias por los distintos procesos litológicos que existen de compactación, ya no se denomina más como mineral de arcilla, sino que pasan a denominarse lutitas, que es una roca sedimentaria que tiene un componente de tamaño de granos, como vimos en uno de los primeros slides, donde principalmente están compuestas de arcillas y limo de esa fracción de tamaño. Vimos que las arcillas menos a 4 milésimas de milímetros y los limos hasta décimas de milímetros, tamaños de granos. Vemos la naturaleza del lutita también es de fraccionarse, de quebrarse en capas, porque es básicamente en los mismos planos de debilidad que tiene el mineral principal que la compone. Son las que se depositan con material orgánico y son las rocas madres en los yacimientos de hidrocarburos. Tienen muy poca permeabilidad y, como dije, dependiendo de la antigüedad, tienen más cantidad de fluidos atrapados que las más antiguas, que por efecto del peso de los sedimentos va ejerciendo una presión y es como que va generando que expela todos los fluidos que tienen atrapados, entre ellos el agua y los hidrocarburos, que normalmente en un reservorio convencional de los que estamos acostumbrados a explotar, a producir, se terminaban entrampando dentro de areniscas. Hoy en día existen tecnologías para producir directamente de estas lutitas de muy baja permeabilidad el contenido de hidrocarburos remanentes, como son el shale oil y el shale, los taiga sand o los reservorios de lutitas de shale gas. Tenemos shale oil y shale gas que se han hecho económicamente viables por los distintos métodos de fracturación hidráulicas y la posibilidad de perforar pozos, geonavegar dentro de las lutitas por longitudes considerables de 2, 3, 4 kilómetros para contactar la mayor cantidad posible de estas formaciones y hacer múltiples etapas de fracturas para llevar a producir estos sistemas a un caudal de producción que sea económicamente rentable. Pero eso es materia de otro módulo, de otro curso totalmente distinto, pero no está de más mencionarlo. Aquí tenemos una descripción de estas lutitas que en inglés se denominan shale, por dos autores distintos en dos periodos de tiempo diferentes. Aquí se encuentra que lo importante de aquí es que el mineral de arcilla es lo que predomina, 61%, y aquí si se suman estos porcentajes da alrededor de un 55%. Más o menos los dos autores están más o menos en coincidencia. Lo importante de acá es llevarse eso, ¿no? Que el mineral de arcilla es lo principal. De aquí se ve una foto de dos arcillas en sus distintos estadios. Arcilla nueva y arcilla ya más vieja, en la cual los fluidos ya han sido drenados, se ha compactado más. Fíjense, así a simple vista, esta arcilla tiene una cantidad de área disponible para reaccionar enorme y se nota como que parecieran como láminas bastante plásticas versus esta otra donde las láminas ya se encuentran como secas y amontonadas. Es como si este conjunto de láminas hubieran colapsado en estructuras un poco más de mayor grosor. Obviamente que eso también tiene un efecto totalmente distinto en cómo se va a comportar cada arcilla. Estas son las arcillas que mostramos en el video de CBHA saliendo. Estas son las arcillas jóvenes, extremadamente reactivas, plásticas, gomosas, pegajosas. Mientras que estas son sistemas de arcillas que no tienen esas propiedades, son mucho más frágiles, generan otro tipo de problemas, en especial cuando son sobre
inhibidas y tienen efectos totalmente distintos en las rheologías del lodo. Esto tiende a disparar todos los parámetros de la rheología del lodo, viscosidades plásticas, y son bastante difíciles de remover. Estas otras generan problemas sobre todo en las zonas más profundas donde ya tenemos más ángulo en los pozos, con lo que se dice en inglés caving, sloughing, que son básicamente derrumbes de distintos tipos y muchas veces relacionados con el tema de sobreinhibición. Esta es otra clasificación de las lutitas según, bueno, 5 categorías ABCDE según su textura. Esta es una textura tipo A clásica, esta es una textura tipo E. Según la capacidad de intercambio catiónico, solo que está medido en otras unidades diferentes a las que vimos antes. En el porcentaje de contenido de agua, como dijimos, más nuevas tienen mucha más cantidad de agua atrapada entre las laminillas. En el contenido de material de arcilla, sabemos que la esmectita, la morelonita, es la peor en términos de expansión. Estas otras ya no tienen, las morelonitas son las más antiguas, las más estables, según el porcentaje de arcilla presente en la lutita, como va disminuyendo. Y también la densidad, fíjense que las lutitas con arcillas más nuevas y más reactivas obviamente tienen menos densidad porque tienen muchísima más cantidad de agua atrapada. Fíjense el contenido en porcentaje en peso. Esta puede tener hasta un 70% de agua, mientras que las más antiguas solo 2 a 5% de la densidad tiende más hacia los valores de los otros minerales, de los feldespatos, de los cuarzos, más similar a la densidad de una arena, ¿no? Estas dos fotos están ahí para ilustrar una muestra con arcillas no inhibidas y otra donde se ha logrado hacer una correcta inhibición y precipitación de las arcillas. En este caso, esta arcilla puede mantenerse flotando en el fluido por horas, quizás días, hasta precipitar, mientras que si las arcillas están debidamente inhibidas, esa precipitación se produce de manera mucho más rápida. Distintas las propiedades rheológicas de un fluido que tiene que circular con todo esto en suspensión o disperso en él, no es suspensión, sino disperso en él, a un fluido que logra separar todo este sólido y poder circular, digamos, con sus propiedades más intactas. Bueno, el concepto general de inhibición de las arcillas. ¿Qué es inhibición? La inhibición es el proceso de balancear o aislar la sobrecarga negativa de las arcillas para impedir la hidratación y el incremento del área superficial. Fíjense que está hablando de dos cosas al mismo tiempo: impedir la hidratación y también el incremento del área superficial. Entonces aquí tenemos dos capitas de estructura cristalina del mineral de arcilla, que tiene digamos, para entrar más en detalle, si bien la arcilla tiene una carga total negativa, un exceso de cargas negativas, estas no se distribuyen de manera uniforme en la estructura del cristal, sino que se distribuyen más sobre las áreas, sobre las superficies mayores, dejando los bordes de esa estructura normalmente con una carga levemente positiva. Aunque el balance general sea negativo, no se distribuye uniformemente. Ese es el concepto que no tiene que quedarse. Entre las superficies, entre las intercapas, sabemos que el balance es negativo netamente, y ahí es donde se colocan los cationes que vimos que
Algunos de ellos son reeficientes porque tienen enlaces fuertes y se ubican solos, mientras que hay otros que necesitan rodearse de una capa de hidratación, que se denomina justamente capa de cation con su capa de hidratación, que son menos efectivos en mantener estas láminas juntas. Entonces aquí se muestran las moléculas se pueden absorber sobre la superficie de distintas maneras. Hay una absorción en superficie, de borde, o hay una en los espacios interlaminares también, junto con los cationes. Ya vimos que algunas de esas son las moléculas de agua. Y también interpartículas. Estos son los sándwiches que vimos que forman los distintos tipos de arcillas, de los cristales de arcillas, cuando se superponen las capitas de átomos. También se puede dar ahí. Existen 4 mecanismos a donde se pueden absorber las moléculas que vamos a ver a continuación. Y cada una de ellas va a depender qué efecto va a tener. También, si uno tomara idealmente un cubo de 1 milímetro de helado, que tuviese un volumen de 1 milímetro cúbico, y hace la sumatoria de cada una de estas áreas, le va a dar obviamente 6 milímetros cuadrados, son 6 caras. Pero si uno ese cubo lo subdivide a la mitad, le da 8. Si lo subdivide en 8 partes, le da 12 milímetros cuadrados. Y fíjense cómo aumenta exponencialmente, que si uno subdivide un cubito de 1 milímetro cúbico en 1000 millones de partes, le da 6000 milímetros cuadrados. ¿No? Es 6000 milímetros cuadrados, una cantidad importante, el área que queda disponible para absorción. Y es aquí donde se encuentra la fracción arcilla, fíjese. Estas son arenas medias y finas y arenas gruesas. Pero ojo que también ocurre otro efecto aquí, que es con el paso del tiempo, porque los equipos de control de sólidos en superficie, muchos de ellos tienen esfuerzos de corte muy grandes por efecto de jets, que se dan en los jets de la roca y se dan en todos los cambios bruscos de presión de los equipos de control de sólidos en superficie, generan esfuerzos de corte que van destruyendo las partículas de arcilla y haciéndolas cada vez más pequeñitas, aumentando cada vez más esa área de absorción. Siguiendo con el tema de inhibición, vimos que, por ejemplo, cada ion de cation, tiene distinto poder relativo de inhibición, siendo el más débil de ellos el litio, continúa el sodio, las aminas, el potasio, el magnesio, calcio, aluminio, finalmente el más poderoso de todos para generar inhibición es el hidrógeno. Esto, ¿para qué nos sirve? Porque básicamente, ya vamos a ver más adelante, una de las cosas más importantes a la hora de seleccionar qué método de inhibición de arcillas voy a usar es saber qué tipo de arcillas tengo. Vimos que la sustitución catiónica, arrancando desde el silicio con los distintos metales de los elementos de la tabla periódica, cada vez genera un desbalance de carga mayor. Es decir, que si yo, como en los llanos, nuestras arcillas son predominantemente cálcicas, se depositaron así en su ambiente original de sedimentación, y yo las perforo para llegar a mi reservorio, no buscaría para inhibirlas un ion que tenga un poder relativo de inhibición menor que
el ion que ya se encuentra presente en las arcillas, porque si este ion es reemplazado por uno con menor poder de inhibición, lo que va a hacer es desestabilizarlas. Es decir, yo tengo que buscar algo que sea similar, al menos calcio. No le voy a poder agregar, por ejemplo, un ion de sodio porque voy a obtener el resultado totalmente inverso al que busco. Bueno, vamos a hablar de distintos métodos de inhibición de arcillas. Vamos a empezar por polímeros de bajo peso molecular. En este caso son un alcohol, glicol. Tenemos un catión intercapa, que vimos que puede ser calcio, potasio. Nada más que en su esfera de hidratación, en vez de haber moléculas de agua, tenemos las de este polímero. Entonces, estos polímeros, este glicol, polímero catiónico, no debe ser muy grande porque recuerden que el espacio intercapa es un espacio muy pequeño. Si estos polímeros fueran muy grandes, la distancia entre las capas sería tal donde ya la atracción no sería la suficiente y se generaría la dispersión o separación entre las capas, entre la capa 1 y la capa 2. Entonces, volviendo a esta slide, aquí estamos absorbiendo moléculas en la intercapa entre los cristales de la arcilla. Otro método es, vimos que los cristales de la arcilla tienen una carga, las cargas no se encuentran distribuidas uniformemente, tienen un exceso de carga negativa en las caras de mayor área y normalmente positiva en los bordes. Vimos que estos bordes en realidad se miden en angstroms, son muy finitos, son de pocas unidades de átomos, mientras que estas superficies están medidas en micrómetros, son considerablemente mayores, solo que por ilustración aquí no se alcanzan a apreciar. Entonces, las platinitas de arcilla, las hojuelas, si se tiene un polímero que es por ejemplo, un PHPA, un polímero aniónico significa, en inglés PHPA es parcialmente hidrolizado. Polímero aniónico está al revés, parcialmente hidrolizado. Aquí se muestran la cadena. No va al caso porque tampoco queremos hablar de química orgánica, pero sí tiene una carga negativa. El mismo se adhiere alrededor de estas hojuelas, digamos, pegándose aquí a este defecto de cargas negativas o carga neta positiva que tenemos en los bordes, encapsulándola a la partícula para que ya ningún otro pueda haber, para que ya no pueda haber intercambio catiónico. Ya nada va a poder venir acá en el espacio intercapa entre las dos hojuelas, entre las dos capitas de arcilla, que me las pueda separar, evitando que pueda ingresar el agua. Obviamente que como son polímeros de alto peso molecular no podrían ingresar como los otros en esta zona, como vimos en el caso de los glicoles. Aquí vamos a ver cómo también se puede sobre inhibir, es decir, cuando nos pasamos de rosca y lo que hacemos es expulsar toda esa agua del espacio intercapa y se seca la arcilla, como vimos en el video del suelo. ¿Qué sucede con un suelo arcilloso cuando se evapora el agua por efecto del sol en el verano? Se quebrajea todo porque el volumen se reduce considerablemente, es decir que ya por unidad de volumen la arcilla no necesita tanto espacio y al contraerse lo que hace es separarse entre sí y quedan como hojuelas desecadas, y eso se puede observar en las zarandas primarias como cavings, o a veces vienen trozos angulares de gran tamaño de arcilla desecada, que ya vamos a ver cómo pasa uno en este videito.
ocurre cuando se sobrevive. Aquí había un pedazo, como comentaba recién, generando distintos problemas de estabilidad de pozo, en los viajes, de limpieza y después posteriormente para la corrida de los revestidores. Por eso también es necesario saber cuánto queremos inhibir, qué cantidad de iones queremos agregar. Aquí básicamente es otro video, vamos a dejar que se reproduzca, tiene una explicación en inglés que vamos a ir comentando. Clay swelling caused by the use of potassium chloride substitutes. Hinchamiento de las arcillas causados por sustitutos de cloruro de potasio. Entonces, aquí tenemos distintas probetas con material arcilloso en el fondo, que son alrededor de 12 mililitros, y se va a agregar agua hasta completar los 100, y se va a observar con distintos fluidos, no agua, perdón, distintos, en realidad es agua con distintos inhibidores, y se va a observar el efecto en la arcilla. We are often asked about the effectiveness of potassium chloride substitutes and the prevention of clay swelling. La efectividad de los sustitutos de cloruro de potasio y el efecto en el hinchamiento de las arcillas. Clay swelling caused by. We are often asked about the effectiveness of potassium chloride substitutes and the prevention of clay swelling. Sandstone sedimentary basins are almost exclusively marine depositions. This means that the oil-bearing sandstone reservoirs are typically compatible with seawater. Dice que la mayoría de los reservorios de areniscas en el mundo son compatibles con depósitos marinos en la gran mayoría de los casos, y que por ende las arcillas, al haberse depositado en un ambiente marino, son compatibles con el fluido que las circundaba al momento de la deposición, que es el agua marina. If a reservoir's mineralogy is sensitive to low salinity brine, then adding a potassium chloride substitute will provide no additional value. In order to confirm this, we will demonstrate the swelling properties of one of the most sensitive clays found in sandstone reservoirs, sodium montmorillonite, or sodium. Entonces va a mostrar los efectos en la momorilonita, la hemectita, que es la más reactiva, la que más expansiva, como hemos ido viendo a lo largo de la presentación. Sodium bentonite clay. Sodium bentonite clay can absorb many times its weight in water and swell up to 10 times its volume. Puede absorber hasta 10 veces su volumen de agua. We will begin by putting 10 grams of sodium bentonite clay into 4 graduated cylinders. We see that this occupies roughly 12 milliliters of volume. We will then add roughly 100 milliliters of fresh water, seawater treated with the potassium chloride substitute, untreated seawater, salinity brine, then adding a potassium chloride substitute will provide no additional value. In order to confirm this, we will demonstrate the swelling properties of one of the most sensitive clays found in sandstone reservoirs, sodium montmorillonite, or sodium bentonite clay. Entonces ya sabemos que el catión que se encuentra en la intercapa de la momorilonita va a ser sodio, ¿no? Sodium bentonite clay can absorb many times its weight in water and swell up to 10 times its volume. We will begin by putting 10 grams of sodium bentonite clay into 4 graduated cylinders. We see that this occupies roughly 12 milliliters of volume. We will then add roughly 100 milliliters of fresh water. Se puede agregar 100 mililitros de agua fresca, de un sustituto de cloruro de potasio, Seawater treated with the potassium chloride substitute, untreated seawater, perdón, es agua de mar tratada con un sustituto de cloruro de potasio, después agua de mar, digamos, directamente tomada como viene, and lastly, seawater treated with PIC-safe seawater product. y agua de mar tratada con un producto comercial que se llama Safe Sea, pero entonces para ver, digamos, los efectos de cada uno de estos iones en el hinchamiento de la arcilla.
A ver si logro reproducirlo. Upon addition of the fluids, we will agitate the clay so that it is fully suspended within the liquid. Se va a agregar el fluido y se va We a see now agitar. the clay suspended in the fluids, with some settling already occurring in some of the graduated cylinders. Después de agitarla se ve con el paso del tiempo como alguna de esta arcilla empieza a precipitar en distintas medidas según el tipo de fluido. Recordemos que estará agua dulce, agua de mar tratada con un sustituto de cloruro de potasio, agua de mar sola y este producto comercial. We will now let the graduated cylinders rest for several hours. Voy a dejar This descansar will por allow the varias horas, bentonite clay to settle, so that we may dejando observe que any la swelling that bentonita has taken precipite. place. Several hours have now gone by, and we can observe the swelling that has taken place within each fluid. We see that the fresh water was readily absorbed by the clay and swelled to 8.3 times the original clay's volume, but would have swelled even more so if a larger volume of liquid had been added. In the case of seawater treated with potassium chloride substitute, the amount of swelling is significantly reduced in comparison to the fresh water, but the clay still swelled to 3.7 times its original volume. Now looking at just seawater, we see that the potassium chloride substitute actually did less to prevent clay swelling than seawater simply by itself, with seawater swelling the bentonite clay to just 3.3 times. Fíjense que el agua de mar, que es lo más barato, hasta ahora ha sido lo más efectivo porque es compatible 100% con el ambiente de deposición de este tipo de arcilla, de esta bentonita de sodio. Its original volume. PIC Safe Seawater product contains clay stabilizing additives, but even with these stabilizers, we see that the seawater treated with safe seawater swelled more or less the same as seawater on its own. We are often asked about supplementing seawater with potassium chloride substitutes for added protection against clay swelling. This demonstration showed that clay swelling and clay stabilization is not the biggest issue we face with the introduction of seawater to reservoir mineralogy. Seawater does just as good a job as clay stabilizers and an even better job than 2% potassium chloride equivalent solution. Seawater comes with many risks. High sulfate content can easily lead to norm scale, and high microbial content can lead to induced corrosion and corrosion products. There are Esta muestra que está aquí, creo que me referí mal. Esto es una solución directamente de cloruro de potasio que reemplaza el agua de mar. El agua de mar termina siendo más efectiva que todos los productos. El problema que menciona con el agua de mar, y esto lo he vivido personalmente costa afuera cuando trabajaba en plataformas, es que obviamente tiene un contenido bacterial y tiene otras sales que son incrustantes, entonces bueno, esto no es bueno para el reservorio, entonces si no siempre se usaría agua de mar. De todas maneras, en algunas pruebas de inyectividad, cuando se la trata de manera adecuada con secuestrantes de oxígeno, con un bactericida, la hemos podido utilizar para hacer, por ejemplo, pruebas de inyectividad en pozos. There are many risks of using seawater, but clay swelling is not one of them. Don't treat what isn't a problem. Bueno, finalmente concluye que hay muchos riesgos en el uso del agua de mar, pero el hinchamiento de arcillas no es uno de ellos. Bueno, dijimos que para saber qué usar, qué tipo de inhibición, que normalmente termina siendo un conjunto entre el agregado de sales para la sustitución de cationes que son más efectivos en la inhibición, el uso de polímeros también para hacer el encapsulamiento. No existe una única solución que sea 100% efectiva, normalmente son combinaciones de estos dos métodos que acabamos de mencionar. Pero nada de eso es posible si primero no se hace una caracterización de la roca y en especial de la fracción de arcilla con la cual estamos tratando. Se puede hacer por prueba y error, que normalmente es mucho más caro que si uno hace este tipo de
estudios y se evitan todos los problemas que eso trae aparejado en la perforación. Normalmente son difracciones de rayos X, fluorescencias de rayos X, microscopios de escaneo electrónico, infrarrojo transformada de Fourier, distintos métodos de laboratorios. Esta no lo he usado nunca, pero bueno, figuraba. O distintas pruebas de reactividad de las arcillas como su solubilidad, el tiempo de succión capilar, el hinchamiento lineal de la arcilla, y también se puede caracterizar haciendo una caracterización mineralógica de la muestra, la concentración de la arcilla reactiva, qué tipo de arcilla tenemos y qué porcentaje en volumen hay en la muestra. Ya con este tipo si uno hace al menos 2 de estos ensayos, ya tiene una descripción mucho más acertada y puede saber cómo encarar el problema. De todas formas, en una columna litológica el problema no es el mismo a lo largo de toda la perforación, va cambiando, pero bueno, para eso se van corriendo distintos revestidores para ir dejando los problemas detrás e ir adaptando el fluido a las nuevas condiciones que va encontrando a medida que progresa la perforación. En conclusión, la arcilla es uno de los minerales que ocurre con mayor frecuencia en la corteza terrestre y vimos por qué, porque está compuesta de los elementos más habituales que hay en la corteza terrestre y es de los minerales que está presente en mayor proporción en los reservorios. Su reactividad varía de acuerdo a su estructura y composición, por ende es primordial poder describirlas e identificarlas adecuadamente. Hemos sido suficientemente claros al respecto. Para una correcta inhibición es necesario atacar el problema a la mayor brevedad posible. Ya vimos cómo los esfuerzos de corte, cuando uno recircula y recircula las arcillas, las va rompiendo, las va haciendo cada vez el área de reacción, el área de contacto cada vez mayor, y eso incrementa cada vez más el consumo de química necesario para mantenerlas dispersas, para poder luego también separarlas en los sistemas de separación en superficie. Y no existe un único método de inhibición, sino que normalmente es una combinación entre sales que aportan cationes y polímeros, como vimos. Entonces, bueno, hasta aquí el módulo 2. Muchas gracias.